Si buscas una emisora con programación para edificar a la familia, sintoniza Dinámica, única, refrescante y edificante. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos del lenguaje que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Te invitamos a caminar desde este momento por la ruta del Evangelio. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. Reflexiones para tu vida, éxitos musicales y doctrina bíblica hallarás por La Ruta del Evangelio. Conducido por nuestro hermano Carlos Javier Rondón. Buenas tardes, hermanos y amigos que sintonizan a Dinámica 1490 AM, la señal del mensaje diferente. Y cuando es la 1:01 de la tarde, es hora de que todos juntos, tomados de la mano de Jesucristo, comencemos a transitar por la ruta del Evangelio. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca, y respirar de tu pureza, y asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Sean todos bienvenidos y reciban un cordial saludo de parte del doctor Manuel Felipe García, quien se encuentra en la dirección general de la estación. Desde los controles técnicos y musicalización nos acompaña nuestro hermano Joser Díaz. Gracias, Joser, por tu compañía. Es un privilegio tener ante los micrófonos como moderadores a nuestra hermana Marilú de Rondón. Gracias por acompañarnos, Marilú, y Gonzalo Martínez. Bienvenido, Gonzalo. Y en la producción de este programa les habla su hermano y amigo Carlos Javier Rondón, como todos los días miércoles, desde la 1 hasta las 2 de la tarde. Este programa se escucha en todos los países del mundo a través de la web por la www.radiodinamica.com.be. Y en el día de hoy, por la ruta del Evangelio, estaremos escuchando 3 hermosos temas musicales en el segmento Alaba a Dios, a cargo de nuestro hermano Gonzalo Martínez, que nos comentará sobre la carrera artística del cantante de música cristiana Marcos Vidal. De igual modo, recibiremos reflexiones para nuestras vidas en el espacio La Voz de Jesús, a cargo de Marilú de Rondón, quien les comentará sobre las comidas en familia. Y en nuestro acostumbrado segmento de teología sistemática dictado por su servidor, Carlos Javier Rondón, estudiaremos todo lo concerniente al tema la realidad del pecado. Y cuando es la 1:04 de la tarde, es momento de preparar nuestros corazones para escuchar un tema musical en nuestro segmento Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Éxitos y artistas cristianos que glorifican al Señor en Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Buenas tardes a todos los adoradores de nuestro Dios, les habla Gonzalo Martínez. Hoy estaremos conociendo un poco sobre la trayectoria del cantante de música cristiana Marcos Vidal. Ya desde los 12 años Marcos desempeñaba un importante papel en el área musical de la iglesia Salem, que pastoreaba su padre. Con el tiempo, lo que empezó como un servicio en la iglesia local se transformó en un ministerio
de alcance nacional. Marcos tenía por entonces 19 años. En 1990, fruto de ese temprano pero madurado bagaje, sale a la luz Buscadme y viviréis, su primera producción musical. Gracias a la demanda que tuvo la misma, Marcos se consolida como precursor de la música cristiana española, editada en formato CD. Marcos, aunque titulado con matrícula de honor en la carrera de piano por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, apuesta una vez más por compensar su lograda profesionalidad con los estudios del Instituto Bíblico Berea de Alemania. El resultado final de él es el comienzo, a la edad de 26 años, de un nuevo llamado, el ministerio pastoral, siguiendo el legado de su padre en 1992. Vamos a escuchar Buscadme y viviréis, primera producción musical del cantante de música cristiana Marcos Vidal, y lo escuchas aquí por la ruta del Evangelio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Hijos no se vuelven hacia mí.
esta miel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, oh, yo abriría de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviré. Al año siguiente, Marcos Vidal graba su segundo trabajo discográfico titulado Nada Especial y editado por Nuevos Medios. Sus dos primeras producciones le permiten pegar el salto al continente americano. A raíz de este reconocimiento fuera de las fronteras españolas, trabaja con la compañía Sparrow Records, convirtiéndose en el primer cantante español cristiano que firma con una compañía americana. Esto es Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Ahora vamos a prestar atención a lo que Dios nos quiere hablar a través de la voz de Jesús. Con mucha reflexión para tu vida, escuchas la voz de Jesús por la ruta del Evangelio. Dios bendiga a todos los que escuchan la voz de Jesús. Les habla Marilú de Rondón. Les quiero hablar sobre las comidas en familia. El mejor instrumento para acercar más a su familia, a sus seres queridos, podría ser sentarse en el comedor de la casa en este momento. Ve esa cosa larga de madera con 4 patas y sillas alrededor de ella. Sí, es su mesa del comedor. Si su familia es como muchas, es posible que tenga que quitar una capa de polvo o una pila de papeles antes de que pueda utilizarla. Recoja entonces los papeles y rocíela con algún pulimento, porque valdrá la pena. Antes, cenar en familia era la norma, no la excepción. Se entendían y se encendían las luces de la calle. Los niños dejaban de jugar y se dirigían a casa para comer arroz, frijoles o carnes. Allí estaban papá y mamá y el resto de la familia esperándolos.
y aunque no todas las conversaciones durante la cena eran divertidas, era alrededor de la mesa que los hijos llegaban a saber qué creían sus padres. Allí era donde se transmitía la fe de la familia, donde los niños heredaban los valores de sus padres y donde podían hablar tanto de los logros como de las frustraciones del día. Entonces, ¿qué sucedió con esas reuniones por las noches de papá, mamá y los hijos alrededor de la mesa? Las comidas en familia hoy en día tienden que competir con actividades después de clases y los asuntos pendientes en casa, los entretenimientos electrónicos, los dos trabajos de los padres y miles de variables situaciones han hecho esto un no logro. Lograr reunir a todos al mismo tiempo y en el mismo lugar puede ser una hazaña monumental. ¿Es este su caso? Entonces, ¿por qué hacer el esfuerzo? Para empezar, porque estudios muestran que los niños que se reúnen regularmente con sus padres alrededor de la mesa tienen un vocabulario más amplio, sacan mejores calificaciones y son menos propensos a experimentar el uso indebido e inapropiado y dañino de las drogas, las relaciones sexuales prematrimoniales y las situaciones en la vida de la adolescencia. Por otra parte, muchos hogares son como casas de huéspedes, cuyos habitantes se cruzan para hacer cada quien su propia actividad. Es hora de detenerse y relacionarse unos con otros. Los hijos tienen hoy 1 millón de voces que gritan en sus oídos, mensajes que les harían a ustedes encogerse de miedo. Esa mesa olvidada del comedor puede ser el lugar ideal para que ellos escuchen la única voz terrenal a la que prestarán atención por encima de todas aquellas otras que escuchan alrededor, en la calle, en este mundo, que la suya. Hagamos una pausa en la voz de Jesús para estudiar doctrina bíblica en nuestro segmento Teología Sistemática por La Ruta del Evangelio. La doctrina bíblica se estudia en Teología Sistemática por La Ruta del Evangelio. Dios bendiga a todos los que estudian Teología Sistemática por la Ruta del Evangelio. Les habla nuevamente su hermano y amigo Carlos Javier Rondón. Hoy estaremos estudiando la realidad del pecado y lo vamos a estudiar primeramente conociendo que Dios cuida toda su creación. Permítanme leer Salmos capítulo 104 desde el versículo 24 hasta el verso 32. Dice de la manera siguiente: Dios nuestro, tú has hecho muchas cosas, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra entera está llena con todo lo que hiciste. Allí está el ancho mar con sus grandes olas. En él hay muchos animales, grandes y pequeños. Es imposible contarlos. Allí navegan los barcos y viven el monstruo del mar, con el que te diviertes. Todos estos animales dependen de ti y esperan que llegue la hora en que tú los alimentes. Tú les das y ellos reciben. Abres la mano y comen de lo mejor. Si les das la espalda, se llenan de miedo. Si les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Dios nuestro, que tu poder dure para siempre, porque todo lo creaste sea para ti fuerte fuente de alegría. Cuando miras la tierra, ella se pone a temblar. Cuando tocas los cerros, ellos echan humo. Así dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 104, verso
24 y 32 hasta el 32. Ahora bien, en esto de la realidad del pecado, nosotros debemos entender que Dios, por ser el Señor y soberano, cuida de su creación. Él es Señor y soberano de esta creación. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. También debemos entender que Dios cuida toda su creación y la renueva constantemente. Salmo 104 verso 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahora bien, Dios cuida toda su creación por el tamaño de su amor. Juan capítulo 3 versículo 16 dice que Dios amó tanto a la gente de este mundo que que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que en mí crea no muera, sino que tenga vida eterna. Solo el hombre tiene una especial atención. Dios tiene una especial atención exclusivamente que en el hombre. En Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice de la manera siguiente: porque Dios nunca le dijo a ningún ángel: tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Tampoco dijo de ningún ángel: yo seré para él como padre y él será para mí como hijo. Quiero que entendamos muy bien esta parte. Solo el hombre tiene una especial atención de parte de Dios, porque Dios nunca le dijo a ningún otro ser de la creación, animal u ángeles: tú eres mi hijo, desde hoy yo soy tu padre. Esto exclusivamente está en los oídos del hombre. Tampoco le dijo a un ángel: yo seré para ti padre y él será para mí como hijo. Solamente se lo ha dicho a los hombres. Ahora bien, Dios cuida de toda su creación y nos da un lugar privilegiado al ser humano. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice: además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Después de haber entendido que el amor de Dios se refleja en el hombre que Él formó, debes estar dispuesto a permitir que Dios haga de usted una joya. Pídale que lo cincele, pídale que lo pula en donde lo necesite, pídale que nuestro Señor comience a obrar en su mente y sea paciente mientras Él trabaja. Asegúrese de estar listo para el cambio, debido a que cuando Dios comienza a hacer una joya, no se detiene hasta que ésta quede perfecta. Como dice Malaquías capítulo 3 versículos 17 y 18. Además, Dios dijo acerca de ello: ya viene el día que ellos no volverán a ser míos, serán mi tesoro especial, yo les seré. Permítanme repetir nuevamente el versículo. Malaquías 3, 17 y 18. Además, dijo acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Y cuando dice volverán a ser míos es porque han estado perdidos. Pero sigue diciendo: serán mi especial tesoro y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. Es necesario que comprendamos esto de que Dios cuida toda su creación para poder comprender la realidad del pecado. Primero hay que comprender que Dios ama al ser humano como a ninguna otra creación de Él. A pesar de que Él sustenta toda la creación, tiene un especial cuidado con el ser humano.
Vamos a hacer una pausa en teología sistemática y vamos a identificar la emisora y luego volvemos con mucho más de Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Dinámica, la señal que marca la diferencia para tu vida. Dinámica 1490 AM, 24 horas sembrando valores éticos, morales y espirituales en nuestra sociedad. La hora dinámica. La 1:26. Esta información es transmitida en estricto cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de la República Bolivariana de Venezuela. Todas y todos podemos mejorar nuestra calidad de vida y la del planeta con acciones muy sencillas, como encender la luz solo cuando la necesitemos, ajustar nuestro aire acondicionado a una temperatura de 23 grados y desconectar los aparatos eléctricos cuando no los estemos utilizando. Y recuérdale al mundo, soy consciente, consumo eficiente. Gobierno Bolivariano. Desde la parroquia La Pastora, zona metropolitana de la Gran Caracas, transmite Radio Dinámica 1490 en amplitud modulada. La señal de mensaje diferente. Éxitos y artistas cristianos que glorifican al Señor en Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Cara a Cara en 1996 fue la tercera producción bajo el sello Sparrow. El tremendo éxito de la misma lo consolidó como una de las producciones cristianas en español más vendidas en todo el mundo. En tan solo unos pocos meses consiguió superar las 100,000 copias vendidas. Como consecuencia es galardonado en 1997 con el International Award GMA, premio al mejor cantante internacional de habla no inglesa. Posteriormente, este premio pasaría a formar parte de los Dove. En 1997, Marcos edita su cuarto trabajo discográfico, Mi Regalo, nominado a los premios Dove como el mejor álbum del año en español. El Arca, en 1999, fue el primer trabajo de Marcos para niños. Su éxito se extendió no solo en el ámbito cristiano, sino también en el secular. A consecuencia, una concedida marca de cereales lo patrocina en Puerto Rico. La puesta en escena de esta producción bajo el nombre de El Arca de Noé, así se dice, son 10 canciones dedicadas que se enlazan uno tras otro. Por ejemplo, número 1, introducción, la parte instrumental. Número 2, bienvenidos al Arca. Número 3, el pavo real. Número 4, el burro. Número 5, el ruiseñor. Número 6, la tortuga. Número 7, la serpiente. Número 8, el ciervo. Número 9, la paloma. Y el 10, mientras haya luz. Vamos a escuchar este tema musical titulado Bienvenidos al Arca, del CD El Arca, en la voz del cantante de música cristiana Marcos Vidal, y suena por la ruta del Evangelio. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Hola Noé, buenas tardes, somos los elefantes. Vaya una forma tan desafinada de saludarles. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón.
Tú el camello, yo la jirafa, Y yo el pingüino blanco. y yo el león. Yo el hipopótamo del Nilo, y yo soy la cigüeña. Yo soy el tigre, yo soy la musaraña. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Lluvia y tormenta descenderán del cielo, pero en el arca ya no tendremos miedo. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Este es el arca de salvación. Este es el arca de salvación. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. El arca de Noé. Aquel fue el comienzo. No sabíamos lo que nos esperaba ni cómo vendría el diluvio. Pero cuando todos los animales hubieron entrado en el arca, ocurrió algo extraño. La puerta se cerró sola. Quiero decir, yo no la cerré. Todos escuchamos el golpe y entendimos que Dios mismo la había cerrado y ya nadie podría abrirla, excepto Él. Pasaron 6 días tranquilos y al 7º día, de pronto percibimos un sonido desconocido para nosotros. ¿Qué era aquello? Nunca habíamos oído nada igual. Los animales comenzaron a inquietarse y muy pronto el arca se convirtió en una casa de locos. Todos chillaban, todos tenían miedo y a ellos se sumaban los gritos de las personas que estaban fuera y que querían entrar. Nos rogaban que abriésemos la puerta, pero era imposible moverla. Después de unas horas de descontrol absoluto, finalmente el arca empezó a moverse. Al principio fue un balanceo suave, pero muy pronto el agua subió y las corrientes comenzaron a arrastrarnos de un lado a otro. Muchos animales se marearon y algunos hasta vomitaron. Esta producción de Marcos Vidal, El Arca, fue llevado a una obra teatral que es muy interesante. La recomendamos ampliamente a todos los padres y representantes quienes quieren compartir buena música cristiana con sus hijos más pequeños en el hogar. En el año 2000 edita la producción musical Por la Vida, que es el recopilatorio de las mejores canciones de Marcos hasta el momento. Fue lanzado al mercado secular en Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo una buena acogida. Esto es Alaba a Dios. Sigamos con mucho más de la voz de Jesús por la ruta del Evangelio. Con mucha reflexión para tu vida, escuchas la voz de Jesús por la ruta del Evangelio. Estás escuchando la voz de Jesús por la ruta del Evangelio y continuamos con nuestro tema, las comidas en familia. Las comidas en familia hacen resurgir la tradición oral, la conversación. Así es, los expertos en desarrollo infantil dicen que los niños, especialmente los jóvenes o adolescentes, se comunican mejor con sus padres cuando tienen una actividad secundaria que elimine parte de la presión. Untar con mantequilla una rebanada de pan, volver a llenar el vaso de jugo y servirse un poco de ensalada en el plato proporciona la distracción perfecta para que ustedes les pregunten cómo les fue en el día, compartir sus inquietudes y escucharlos, haciendo que sus hijos se sientan lo suficientemente cómodos para abrirse y compartir también sus intereses y preocupaciones con usted. Una vez que la comunicación se vuelva fluida, ustedes tienen la oportunidad de analizar con sus hijos las experiencias que tuvieron en el día, para ayudarles
a tener la perspectiva de Dios y considerar las cosas en un contexto bíblico. No se trata de darles un sermón ni de tener un devocional familiar en ese momento, sino de un tiempo para conectarse, animarlos, exhortarlos y hacerles preguntas sobre todo lo que en el mundo y en este mundo se les hizo experimentar en un determinado día. Mírenlo de esta manera: las cosas más valiosas de la vida exigen resolución. Su entretenimiento físico, el estudio de la Biblia, el tiempo a solas con Dios, la interacción con su cónyuge, no son por casualidad. Ustedes tienen que reconocerlas como una prioridad y luego tomar la decisión deliberada de realizarlas. Comer juntos, en familia, no es diferente. Decidan que esto es importante para sus vidas. Luego piensen en cómo van a hacerlo. Para la mayoría de nosotros, comer juntos 7 o incluso 5 días a la semana, sea en horas de la mañana, mediodía o noche, no es fácil cuando tenemos ensayos, lecciones, actividades deportivas, recreativas, clases de música o asuntos en la escuela. ¿Por qué no pensar en solo 3 noches a la semana? Ahora bien, coloquen un calendario familiar en un lugar visible y pida que todos anoten allí sus compromisos semanales. Si al comienzo no pueden reunirse sino 2 veces por semana o incluso una, que cada miembro de la familia se comprometa seriamente a sacar tiempo para poder compartir juntos a la mesa los días en que estén disponibles. Esto fue la voz de Jesús. Sigamos con Teología Sistemática por la Ruta del Evangelio. Les habló Marilú de Rondón. Buenas tardes. La doctrina bíblica se estudia en Teología Sistemática por la Ruta del Evangelio. Seguimos con mucho más de teología sistemática y el tema la realidad del pecado. La definición teológica del pecado. Pecado es la transgresión de la ley de Dios o la falta de conformarse a la ley de Dios. Pecado es la diferencia de amar a Dios y a los hombres. Pecado es dar preferencia al ego en vez que a Dios. Pecado es insubordinación. Pecado es falta de conformidad con Dios o su ley moral en acto, disposición o estado. Pecado es lo que no deberíamos ser. La entrada al pecado en el universo, consultando el libro de Ezequiel en su capítulo 28, desde el verso 11 hasta el 19, vemos que fue Lucifer quien introdujo el pecado en el universo. Dice el versículo 17 de la cita que les mencioné: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. No había pecado antes en Lucifer. Pecar, y después de que él pecara se convertiría en Satanás. Su pecado, el primero del universo, fue cuando eligió por su propia cuenta, por su propia voluntad, está por encima de la voluntad de Dios, deseando ser igual que Dios. Es por ello que nosotros hemos traído como definición de la palabra pecado es dar preferencia al ego en vez que a Dios, o insubordinación, que fue lo que hizo Lucifer el día en que se le enalteció su corazón, se insubordinó contra Dios. También hemos definido pecado como la falta de conformidad con la ley moral de Dios en acto, disposición y estado. Y nosotros hablamos acerca de que pecado es lo que no deberíamos nosotros ser. La introducción del pecado en la raza humana, así como hay pecado en la raza humana, debe haber habido un principio de ese pecado.
Si no hubiese ese principio para el pecado, el hombre hubiese sido creado en pecado. ¿Qué les quiero decir? Que el hombre fue creado por Dios, fue formado por Dios a su imagen y semejanza, y por ende no había en él pecado alguno, porque en Dios no hay pecado. Pero como el pecado en el universo se introdujo a través de otro, que es en este caso Luzbel, así fue como se introdujo también, por medio de él se introdujo también el pecado en el hombre. O si esto no hubiera sucedido de esta forma, entonces el hombre hubiese tenido que ser creado en pecado. Entonces Dios sería un creador del pecado, pero no lo es así. El pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia, motivado por la incredulidad o la duda. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Así dice primer libro a Timoteo, capítulo 2, verso 14. ¿Que Dios permitió que el hombre pecara? La única posible respuesta que podemos dar está en Efesios, capítulo 2, verso 7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hagamos una pausa en Teología Sistemática y vamos a escuchar otro hermoso tema musical en nuestro segmento Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Éxitos y artistas cristianos que glorifican al Señor en Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. En el año 2001, Marcos prueba nuevos sonidos para su próximo proyecto, con un fuerte cambio en el estilo musical, pero respetando la frescura que ha hecho de él uno de los ministerios más respetados en Latinoamérica y en España. Arriesga por el jazz e incluso sonidos latinos y españoles. Abraham Laboriel, Juan Carmona, Ketama, Tony Rijós y Alejandro Allen son los productores de esta nueva apuesta. Pescador. La presentación en España se realizó en el Palacio Municipal Congresos, uno de los sitios más prestigiosos de Madrid, ante 1.200 personas. En el 2002, en el mismo Palacio Municipal de Congresos, vuelve a tener origen uno de los proyectos musicales más novedosos de la carrera ministerial de Marcos, en vivo, junto a 2.000 personas, un coro de 160 voces y algunos de los mejores músicos del mundo. Nace su primera producción en directo, Alabanza de Adoración en vivo desde España. Trabajo que cuenta con la producción de Tom Brooks y Alan Laboriel y la participación de Chester Thompson junto al Mario, Paul Jackson Jr., Luis Conte, Juan Carmona y Guadiana, entre otros. Vamos a escuchar este tema titulado Aclamar al Señor, en vivo desde España, en la voz del cantante de música cristiana Marcos Visual, y suena por la ruta del Evangelio. Esta tarde mucho más que un concierto, que hacer música. Desde aquí adelante que vosotros escuchéis, que podamos hacer un sonido agradable y levantar el nombre de Jesucristo. El Salmo 150 nos dice que debemos alabar a Dios prácticamente con todo, con instrumentos de cuerda, con instrumentos de percusión, con instrumentos de viento, con nuestras voces, todo lo que respira, alabe a Dios. Y esta canción que queremos cantar ahora tiene que ver con aclamarle a Él, alabarle a Él con los instrumentos, con todo lo que Dios nos ha dado. Está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y la
Durante todos estos años, Marcos ha viajado por diferentes países del mundo como músico, pastor y conferenciante. Al margen de su producción musical, gracias a su carácter polifacético para las artes, cabe destacar también el haber sido precursor de una nueva literatura cristiana infantil que podríamos ubicar dentro de la novela fantástica Nuba, La Hormiga, Miami, Editorial Vida, 2001. En la actualidad reside en Madrid junto con su esposa Conchi y sus 3 hijos Lupo, Neco y Joel. Esta ha sido la carrera musical artística del cantante Marcos Vidal en el segmento Alaba a Dios. Les habló su hermano Gonzalo Martínez. Continuemos con mucho más de teología sistemática por la ruta del Evangelio. La doctrina bíblica se estudia en teología sistemática por la ruta del Evangelio. Y continuamos en Teología Sistemática. Les habla nuevamente a su hermano y amigo Carlos Javier Rondón y nuestro tema, la realidad del pecado. La Escritura declara el hecho del pecado, pues Romanos capítulo 3 versículo 23 expresa lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Gálatas capítulo 3 verso 22 indica lo siguiente: mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La naturaleza también proclama el hecho del pecado, ya que Romanos capítulo 8 versículo 22 dice de la manera siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La ley descubre el hecho del pecado. No solamente la naturaleza, también la ley descubre el hecho del pecado, ya que Romanos 3:20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo pensó que era libre del pecado hasta que se miró en el espejo de la ley de Dios. Romanos capítulo 7 verso 7 en su parte B dice de la manera siguiente: pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me diría no codiciarás. La experiencia prueba el hecho del pecado. Las experiencias de Moisés, de David, de Pedro, de Juan revelan la realidad del pecado. Aún nuestra propia experiencia honestamente la declara. El hombre confiesa el hecho del pecado. Los santos lo reconocen, como por ejemplo Job, quien dijo: yo soy vil y me aborrezco. Isaías declaró: ay de mí, hombre inmundo de labios. Daniel expresó: de quien nada pecaminoso se menciona. Dijo: hemos pecado. De Pedro también declaró: apártate de mí que soy hombre pecador. Y Pablo escribió: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Los pecadores lo reconocen. La Escritura abundan de confesiones de pecadores y de sus pecados. El faraón declaró: he pecado esta vez. Lo puedes encontrar Éxodo 9:27. Y Acán respondió: he pecado contra Jehová. Josué capítulo 7 verso 20. Y Balaad admitió: yo he pecado. Está en Números 22:34. Y aún Judas, quien traicionó al Señor, dijo: yo he pecado. Mateo capítulo 27 versículo 4. De esto hablaremos mucho más el próximo miércoles. Y cuando es la 1:53 de la tarde, gracias le damos a Dios por este nuevo programa transmitido. Y reciban ustedes los agradecimientos por la sintonía prestada de parte del doctor Manuel Felipe García, quien se encuentra en la dirección general de la estación. Desde los controles técnicos y musicalización nos acompañó nuestro hermano Joser Díaz, y fue un privilegio haber estado ante los micrófonos como moderadores
nuestra hermana Marilú de Rondón, Gonzalo Martínez y quien les habla, su hermano y amigo Carlos Javier Rondón, encargado de la producción y conducción de este programa. Será hasta el próximo miércoles, desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde, en que volveremos a transitar por la ruta del Evangelio. Que Dios les bendiga. Reflexiones para tu vida, éxitos musicales y doctrina bíblica hallarás por La Ruta del Evangelio. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando viajo. Ha sido todo por hoy en tu programa Por la Ruta del Evangelio, conducido por nuestro hermano Carlos Javier Rondón. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga.